Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Le damos las gracias a Dios porque el Señor nos sigue mostrando y reconfirmando cómo a lo largo de las semanas anteriores hemos estado haciendo énfasis en la santidad, en la búsqueda de la lectura de la palabra, en presentarnos delante de Dios, en reconocer nuestras faltas. Hemos podido ver en semanas anteriores que tenemos que estar sostenidos por la mano de Dios, pero sostenidos por la mano de Dios viviendo en santidad, conforme a la voluntad de Dios, haciendo las cosas que a Dios le agrada, comprendiendo que nuestra fe es una fe práctica, y esta fe práctica es cuando nosotros, que estamos poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, nos muestra a nosotros quiénes somos. Y frente a esta verdad, aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios para glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros traemos a la memoria la historia del Hijo Pródigo, y si nosotros nos detenemos en Lucas capítulo 15, versículos desde el 11 al 32, encontraremos allí toda la historia. Una historia que, como bien muchos de nosotros la conocemos, reafirma el momento en donde el hijo menor decide solicitar los bienes a su padre, toma la parte de sus bienes, malgasta la parte de sus bienes, tiene una vida desenfrenada, una vida sin responsabilidades, y en medio de esa situación, frente a una mala administración, pasa por momentos difíciles, y en medio de estas dificultades, reconociendo su falta, retorna a donde su padre. Cuando uno comienza a observar la historia del hijo pródigo, en el verso 17 y el verso 18 hace mención de dos momentos muy interesantes. Y concluye en el verso 19 en una evaluación personal en cada uno de estos versículos, claro está. Mirando desde el verso 17 dice, y volviendo en sí. Cuando uno examina este fragmento del versículo, volver en sí, mis hermanos, viene a ser como retornar del lugar de donde salió, volver a recuperar el sentido de la conciencia, es hacer algo que muestre y dirija eh, sus acciones en función a una dirección contraria a lo que estaba realizando. Como algunos mencionarían, es volver la cabeza, retornar, es hacer algo diferente que genere un cambio en esa persona. También habíamos visto como referencia muy interesante que en el pasaje que dice, y volviendo en sí, también nos invita a reconocer que es como recuperar aquello que se había perdido. Posiblemente la forma tan desenfrenada, tan suelta que él tenía de vivir sin haber reflexionado en todo lo que estaba haciendo. Y menciona volviendo en sí, como quisiéramos decirlo, recuperando la razón, ¿no? Y él exclama una pregunta, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre? Aquí estamos viendo entonces que él examina su condición reconociendo la gravedad de todo lo que le estaba pasando. Pero luego, en medio de esa reflexión, en el verso 18 invita a lo siguiente. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos en el verso 18 una acción que está haciendo el hijo pródigo. No está solamente quedándose en el pensamiento de la situación en la cual se encuentra, ni lamentándose en toda esa situación, y me refiero a lamentándose en quedarse en medio de ella. Él no, él está reconociendo, hay una pena, hay un dolor en él, está entendiendo la situación por la cual está pasando, pero también está reconociendo la gravedad de su falta y de todas las cosas que hizo que estuvieron mal.
Y lo que está haciendo es, frente a esa situación, tomar una decisión. Y esto es importante para cada uno de nosotros. En nuestra vida, mis hermanos, tenemos que tomar decisiones y estas decisiones tienen que estar siempre enfocadas en qué es lo que la palabra del Señor nos está mostrando. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿De qué manera nosotros podemos entender nuestras faltas y nuestros errores si no miramos nuestra vida a la luz de las Escrituras, si no buscamos nosotros en la palabra de Dios esa forma de pasar en nosotros como si fuera una radiografía y examinar todas nuestras maneras de actuar? Que muchas veces podemos tener comportamientos que para nosotros nos parecen correctos cuando no lo son. Y es por ello, mis hermanos, que en esta evaluación que hace el Hijo Pródigo, lo que vemos aquí es que él dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hay un reconocimiento muy claro del orden por el cual él ha entendido cuánto ha transgredido su falta y a quienes ha ofendido. Ha ofendido, al decir contra el cielo, a Dios y contra ti. Entonces está reconociendo la falta que ha cometido frente a su autoridad celestial, que es Dios, y frente a la persona a quien tiene presente, que también ha fallado, que es hacia su Padre. Pero en medio de esta falta, también reconoce que no es merecedor de nada. Y esto es algo que para nosotros nos debe llevar a meditar mucho. Porque cuando uno reconoce su condición de pecador, se da cuenta que es indigno. De nada nosotros podríamos intentar atribuirnos el merecer algo, mis hermanos. En nada podríamos pensar en ello. Si miramos aquí claramente la historia del Hijo Pródigo, vamos a ver que él menciona, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso es una acción donde está tomando conciencia de toda la gravedad, la falta, el daño que ha causado, la ofensa que causó al Padre. Y dice, hazme como uno de tus jornaleros. Ese reconocimiento, es decir, no merezco ser llamado tu hijo, te he fallado a tal punto que he perdido toda posibilidad de volver a ser llamado hijo tuyo. El reconocimiento de nuestras faltas delante de Dios nos expone a una realidad, y es que nosotros no somos merecedores de nada de lo que Dios nos entrega, y es ahí donde nosotros entendemos que las acciones que Dios hace son específicamente gracia. Gracia y misericordia de Dios. No merecemos ser llamados hijos suyos por la manera de vida que nosotros hayamos tenido. Y por esa misma razón, Dios, en su gracia, nos permite a nosotros, sin merecerlos, ser llamados hijos suyos. Sin merecerlos, nuestra vida es transformada en sus manos. Sin merecerlo, Él quita esas vestiduras sucias y nos pone otras vestiduras blancas. Mis hermanos, tenemos que ver que el examinarnos a nosotros nos permite presentarnos delante de Dios y reconocer nuestra condición delante de Él. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice entonces que nosotros tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta de reconocer la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y estamos hablando de vidas que son transformadas en las manos de Cristo. ¿Y eso qué significa, mis hermanos? Preséntate delante de Dios. Reconoce que Él es tu Señor. Entrégale a Él todo lo que tú eres. Y cuando me refiero a entregarle a Él todo lo que tú eres, es la realidad de tu propia vida. Solo tú sabes quién eres, porque nadie más puede conocer a profundidad, solo el Señor. Y por esa misma razón,
Cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos a tal nivel que suplicamos al Señor que sea Él quien pueda tomar el control absoluto de nuestras vidas, sea Él quien pueda escudriñar a profundidad nuestro ser, porque nosotros nos consideramos indignos siquiera de tener esa capacidad de hacerlo, pero sí estamos en la posición de decirle, Señor, te entrego todo mi ser, todo lo que soy y todo aquello que tú me pidas. Eso quiero, Señor, hacer conforme a tu voluntad. Reconozco todas mis faltas, todos mis errores, todos mis defectos, y ello significaría, mis hermanos, es presentarte delante del Señor y abrir nuestro corazón, expresarle al Señor nuestras faltas, las cosas que hemos hecho que a Dios no le agrada, qué cosas hemos estado haciendo y compartiendo y viviendo, que nosotros hemos tenido actitudes que a Dios no le han gustado y sin embargo seguimos perseverando en ellas. Cuando hablamos de vivir una vida diferente, una vida en santidad, demandará entonces cambios, decisiones como la del Hijo Pródigo, decisiones que reconozcan quiénes somos para presentarnos delante de Dios y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Y eso significaría, mis hermanos, una vida transformada en Cristo por medio de la palabra de Dios. Qué interesante cuando el salmista reconoce inclusive que presentarse a Dios, abrir su corazón a Él, lo expone a una realidad tal que Él se da cuenta que es difícil para Él ya llegar a un nivel de pedirle a Dios que Él es carente de poder examinarse a sí mismo a tal profundidad de pedirle al Señor que sea Dios quien lo examine. Eso muestra y refleja nuestra incapacidad muchas veces, mis hermanos, de llegar a profundizar al máximo quienes somos. Y es que aquí hay una realidad muy clara. Dios conoce más de ti que tú de ti mismo. Y por lo tanto, Dios sabe que tienes que presentarte delante de Él en un rendimiento total de todo lo que tú eres, en un reconocimiento de tus faltas a totalidad, de no pensar en guardar algunas cosas o ponerte en esa posición de decir, Señor, esta área sí puedes tocar de mi vida, pero esta área no puedes tocar de mi vida, como quien dice, dividiendo nuestro ser, nuestra manera de actuar y de pensar y que nuestras acciones, Dios solamente pueda tomar el control de algunas cosas y no de todo. Mis hermanos, como dirían las Escrituras, no se puede poner vino nuevo en odre viejo. Amados hermanos, tenemos que tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes que nosotros debemos caminar de la forma como nuestro Padre desea que lo hagamos. Debemos de evaluar cómo nosotros estamos viviendo. ¿Cuáles son las acciones que estamos tomando en nuestra vida que nos está llevando a pensar que todo lo que hacemos está bien y buscar la conformidad de nuestras acciones en función a cómo te sientes y no cómo el Señor es glorificado con tus acciones? Debemos arrepentirnos y reconocer nuestras faltas delante de Él. Debemos volver a los principios claros de las Escrituras. Debemos de estudiar y reconocer en la palabra de Dios que solamente es el Señor quien puede examinar a profundidad nuestras vidas, y tenemos que pensar y recordar que nuestras acciones deben estar mirando siempre aquello que Dios espera de nosotros. Hombres y mujeres que reconozcan su condición delante de Él. Tenemos que entender, mis hermanos, quiénes somos nosotros y quién es Dios, como anteriormente lo hemos mencionado en otros momentos donde hemos desarrollado los devocionales. Nunca olvides quién es tu Dios y quién eres tú.
Y recuerda esto, tal cual como el salmista lo menciona en su palabra, en el Salmo 139, los versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Creo que no hay mayor reconocimiento de aquel que entiende inclusive su incapacidad de poder conocer a profundidad quiénes somos y qué hacemos, y pedirle a Dios que el Señor nos muestre día a día qué cosas a Dios no le agradan, y día a día nosotros ser sensibles a presentar nuestras vidas delante de Dios, rogándole al Señor que nos permita mostrar ese camino correcto, que es el Señor quien guía cada uno de nuestros pasos. Mis hermanos, por eso es importante presentar delante de Dios nuestra manera de vivir. Buscar delante de Dios que sea Dios que nos muestre todas las cosas que no estamos haciendo bien. Y aquellas cosas, mis hermanos, que hemos identificado que no le agradan al Señor, tomar decisiones firmes y vivir en consagración para Dios. Buscar una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, porque, como dice en su palabra, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y es por ello, mis hermanos, que una vida transformada en Cristo llevará a que cada una de sus acciones estén enfocadas a darle la gloria, la honra y el honor a Él. Busquemos en esta semana, mis hermanos, el poder profundizar en la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros de manera muy personal, tener esos tiempos a solas con Él, conocer día a día la voluntad de nuestro Padre y recordar que nada, absolutamente nada podemos hacer si nosotros estamos lejos de su voluntad. Por ello, mis hermanos, nuestras vidas tienen que ser vidas que estén en una vida de transformación, de cambio, una vida que entienda que cada día tiene que buscar hacer la voluntad de Dios. Una vida que se presente delante del Señor en reconocimiento de su condición delante de Él. Nosotros tenemos que recordar que nuestra manera de vivir debe honrarlo y debe guardar siempre su palabra. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Que el Señor los guarde, nos cuide y permita que el día de hoy tengamos un día diferente en las manos del Señor, como solo Él lo sabe hacer.